Muy buenas tardes con todos, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por favor, si me pueden escuchar, comprobar el audio para responderme. A ver, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Sí, listo. Vamos a iniciar entonces el desarrollo de la semana tenemos la semana número 6 en el curso de Geografía e Educación Cívica. Buenas tardes, ¿cómo están a los que me saludan? Nayeli, Ana, Stephanie, buenas tardes. ¿Se escucha todo bien? Perfecto. Entonces vamos a iniciar ya compartiendo nuestro material. Un momentito, por favor, para este presente ciclo. Este presente semana nos vamos a la semana número 6. Se está avanzando. A ver, a ver, a ver. Hoy ya tenemos temas interesantes. Vamos a ver dos temas interesantes. Uno referido también en la parte de educación cívica, ¿ya? Y compartimos nuestro material. A ver, chicos, díganme si estoy compartiendo el material. A ver, estoy compartiendo el material. ¿Se ve el material o no se ve el material? ¿Sí? Ok, Nayeli, muchas gracias. Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar para ganar el tiempo porque es una semana muy amplia, el caso de hidrografía, y también tenemos que completar la parte de educación cívica, ¿ya? Me van a disculpar un poquito, estoy un poquito resfriada. Voy a tener que parar en algunos instantes cuando desarrollo el tema, pero eso no significa que no deje de hacer la clase en día. ¿Ok? Ok, vamos a empezar entonces la primera parte. Nos vamos con geografía. Vamos a la parte de hidrografía. Hidro, agua. Vamos a ver esta ciencia que estudia la distribución de las aguas en las zonas continentales. Y de esto vamos a ver la parte primera, que son nociones básicas, las nociones básicas que tenemos que manejar para poder entender todo este conjunto que vamos a ver a continuación, que es las vertientes hidrográficas. Nociones básicas como qué cosa es un régimen, qué cosa es un cauce, qué cosa es, tenemos ahí curso de un río, hablamos de régimen regular e irregular, qué cosa es estiaje, qué cosa es crecida, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver esas características, nociones básicas y de los que acabamos de mencionar, algunas otras más. También mencionaremos al mar peruano, la corriente peruana, glaciares, los glaciares y su importancia y la cuenca y gestión, sobre todo de riesgos, ¿no? Estas cuencas, cuando hablamos de cuencas, estamos hablando de, sobre todo, el sistema de ríos, ¿ya? De unidades hidrográficas. Y cómo manejamos esta cuenca y que cuando se presentan eventualidades o problemas en una cuenca, cómo lo resolvemos. ¿Ya? Lo vamos a ver de esa manera. Entonces, vamos. La primera parte está referida a la definición de lo que es hidrografía. ¿Qué cosa es? Una ciencia. Como les dije, que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie continental. ¿Qué aguas? ¿Qué hay sobre la superficie continental? Ríos, lagos, presas. Y esta ciencia, como ve la existencia, la distribución en el continente, pues también vamos a hablar de su localización, las condiciones fisiográficas, ¿no? Como su composición, si es agua dulce, si es agua salada, régimen y el aprovechamiento, ¿no? El régimen está asociado al caudal, ¿no? Al caudal que tiene estas aguas, que puede ser caudal, en este caso, medidos en metros cúbicos, por ejemplo. Muy bien, es ahí que nosotros hablamos de la ciencia, pero cuando hablamos de uno de los elementos que existen más en la Tierra, hablamos de, por ejemplo, de la hidrosfera. Hidro, el elemento agua que existe en la Tierra, hidrosfera, así como hablamos de atmósfera, así como hablamos de geósfera, litosfera, por ejemplo, la parte sólida, la parte gaseosa, que es la atmósfera. También hablamos de la hidrosfera, que es la parte líquida, ¿ya? Entonces, esta distribución, cómo se da en la Tierra, ¿no? Profesora,
La hidrografía estudia todos los componentes de la hidrosfera, claro, ¿no? Esta hidrografía, no te olvides, la hidrografía como tal es la ciencia, ¿no? Y la hidrosfera es el elemento, una parte de los elementos que componen el geosistema, la Tierra, la unidad, ¿no? Ahora, vamos también acá cómo se va a generar la distribución. Sabemos que el planeta Tierra, lo que más existe, es agua, pero dentro de esa composición líquida, lo que más abunda, en un 97%, son las aguas saladas, y estos están representados en los océanos. El océano de mayor extensión, Pacífico, le sigue el Atlántico, el Índico y el Ártico. Entonces, agua salada representa un 97%, ¿no? Océanos y mares. Ahora, de ese 97%, entonces lo que queda sería las aguas dulces, que representaría un 3%. Un 3%, nada más de aguas dulces. Ahora, de ese 3% vamos a tomar como referencia, porque es lo que más utiliza, por ejemplo, el hombre para el desarrollo. Por ejemplo, tenemos ahí de cierta flora, fauna, sobre todo la dependencia de aguas dulces. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, que este 3% es el total de las aguas dulces, ¿no? En esta distribución de la hidrosfera. Y este 3% va a representar este 100%, o sea, el total. ¿Ya? Vamos a poner ahí el 100%. ¿Eso qué significa? ¿Dónde hay más agua dulce en el planeta? O sea, de ese 100%, que es este 3%, ¿dónde hay más agua dulce en el planeta? Y estamos hablando en los glaciares y las zonas polares. O sea, agua en estado sólido, que está en los glaciales y en los polos en la Tierra. Está congelada y representa un 69%. Entonces, la mayor distribución de este 3% está en los glaciales y zonas polares. ¿Cómo se denomina este tipo de agua que está en estado sólido y es agua dulce en reserva que tenemos en la Tierra? Hablamos de las aguas criogénicas, acá como ustedes lo pueden observar también, las aguas criogénicas. Aparte de eso, también, ¿no? Hay un segundo lugar donde están los mantos freáticos, o sea, las aguas que están bajo el suelo. Estos mantos freáticos, que también algunos tienen escorrentía, representa, por ejemplo, un 30%. De ese 3%, que es el 100%, un 30%, poniendo un segundo lugar, las aguas dulces se encuentran en su mayoría en el planeta bajo el nivel del suelo. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de las aguas subterráneas. Ahora, y finalmente, para completar este 100%, el total de este 3%, tenemos acá, ¿quién? Los lagos, los ríos, el vapor de agua presente en la atmósfera, y esto está en un 1%. 1%, nada más. Profesora, tan poquito, imagínate, ¿eh? Y si hablamos solo de ríos, porque también está involucrado acá lagos y vapor de agua, pero si solo hablamos de ríos, imagínense el Amazonas, imagínense la cuenca más extensa de la Tierra, imagínense el Nilo, imagínense el Mississippi, ¿no? Imagínense el Yangtze, ya el Volga, imagínense ese conjunto de ríos en el mundo distribuido en las zonas continentales y representa solamente el 1%. Y a través de los ríos tenemos el acceso de agua dulce por parte de los seres humanos y otras especies vivas de uso directo, o sea, directamente de la superficie continental, de la superficie externa continental, ¿no? Entonces, es lo que menos hay y es lo que más se está depredando hoy en día como recurso natural, ¿no? Y alguien podría decir por ahí, profesora, pero si el 30% está bajo el suelo, hay que sacar agua de la superficie interna. Es correcto, puedes hacerlo, pero ¿cuánto te cuesta hacerlo? No es que vas a sacar tu baldecito y pues sacas agua, no es así. Hay un proceso de inversión, hay algo que invertir ahí, ¿no? Y para eso, a generar un costo adicional para el agua que tú vas a sacar. Esa agua va a tener un costo. Entonces, no todos van a poder van a acceder a poder, sobre todo, a tener este recurso importante si es que llega a escasear
con respecto a los ríos o lagos que tenemos en la parte externa, ¿no? Es lo que menos hay y es lo que más usamos, se podría decir. Ahora, se dan cuenta que los ríos tienen correntía, recorren la superficie, ¿ya? Y los lagos están como que no, ahí emposados, ¿no? En una cierta extensión de superficie en el continente. Entonces, jóvenes, vamos a denominar a estos dos tipos de agua en estas zonas continentales, ¿cómo se denominan? Les doy estos términos para que cuando se les viene una evaluación y te pongan estos términos, al menos tú sepas qué cosa es, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos las aguas lóticas y las aguas lénticas. Las lóticas son aquellas aguas que tienen recorrido, es correntía, o sea, tienden a recorrer la superficie continental. Los ríos son aguas lóticas, riachuelos, en este caso aguas lóticas. Las lénticas, como su nombre dice, lénticas, lentas, ¿no? Algo así, asócialo. Estamos hablando de lagos, emposamiento de agua. Entonces no tienen escorrentía las aguas lénticas. Entonces, aguas lóticas y lénticas dentro de esa distribución del 1% de las aguas dulces de acuerdo a la hidrosfera, ¿ya? Bueno, estamos en las nociones básicas. Vamos a entrar al tema central que es vertientes hidrográficas. Ojo. Entonces, para yo hablar de vertientes hidrográficas, tengo que definir qué cosa es una vertiente hidrográfica. Y la definición habla y menciona, por ejemplo, dice que es una vertiente hidrográfica, conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos. Ah, profesora, entonces son unidades que tienen ríos, ¿no? Así es, que drenan. ¿Qué significa drenar? Drenar significa desembocar, o sea, su recorrido, su curso va a un punto final, ¿no? Puede ser a un lago, puede ser al mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de ríos drenan a un punto común, o sea, lo hacen en un mismo punto común. Puede ser todos desembocando en el mar o todos desembocando en un lago, ¿no? Ahora, en esta situación, jóvenes, si yo leo esta definición, menciónenme cuántas vertientes hidrográficas tenemos en el Perú. A ver, ¿cuántas vertientes hidrográficas tenemos en el Perú? ¿Qué me responden? A ver, acá tengo para poder verlos. A ver, tres, muy bien. Ahora, perfecto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas vertientes hidrográficas que tenemos en el Perú? ¿No? A ver, ¿cuáles son estas vertientes hidrográficas que tenemos en el Perú? A ver, la debes conocer. Eso sí, yo creo que sí las debes conocer. Muy bien, Yamile. Pacífico, ya, Amazonas y la olla del Titicaca. Muy bien, chicos. ¿Qué significa? Tenemos tres. ¿Qué significa? Si hablamos de vertientes hidrográficas, quiere decir que un conjunto de ríos están desembocando en el Pacífico. Un conjunto de ríos tienen un colector principal, el Amazonas, y desembocan a través del Atlántico. Un conjunto de ríos, todos ellos están desembocando en el lago Titicaca. Entonces lo asociamos de esa manera, ¿no? Lo asociamos de esa manera. Entonces, profesora, entonces ya, todo claro, pero ¿qué es una unidad hidrográfica finalmente, ¿no? ¿Qué cosa es una unidad hidrográfica? Vamos a ver, por ejemplo, dice acá, es un espacio limitado por línea de divisorias de aguas. Espacio delimitado. Por ejemplo, tenemos acá el mar. Ya vamos a poder a ver si podemos dibujar. Tenemos el mar. Las divisorias de aguas en una unidad hidrográfica están asociadas a la cordillera. Divisoria de aguas, divide aguas de un sector a otro sector, ¿no? Es por eso que hablamos en la cordillera, por ejemplo, de los Andes, vertiente occidental, vertiente oriental. Entonces, hay división de aguas, hablamos a través de la cordillera, por eso en una unidad hidrográfica se establece o se ubica esta divisoria de aguas. Muy bien, ahora hay una divisoria de aguas, zona de cordilleras, la naciente de ríos. Fíjense estos ríos, desemboca acá uno que desemboca en el mar, tiene otras nacientes este río que alimentan este río, acá hay otro río,
Acá hay otro río también que está naciendo en la zona de divisoria de aguas, en la zona de cordillera, y todos, fíjense, algo en común que tienen esto es que desembocan en el mar. Ahora, ¿qué vamos a partir de acá determinar? Desde la naciente, desde su naciente hasta su desembocadura, fíjense, vamos a delimitar el río principal. ¿Ya? Este es el río principal. Ahí tenemos el río principal. Y este río principal, como vemos, tiene acá ríos que alimentan sus aguas. Uno, tenemos acá dos, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay afluentes, hay ríos que están alimentando las aguas de este río principal. Entonces, divisoria de aguas. Y a partir de acá vamos a mencionar, por ejemplo, que hay una cierta extensión de terreno de recorrido de estos ríos. Ahora, si pongo un ejemplo directamente, voy a decir, por ejemplo, acá voy a poner al río Rímac, ¿ya? El río Rímac. El río Rímac, profesora, ¿es una unidad hidrográfica? A ver, vamos a ver. Naciente, desembocadura, divisoria de aguas, zona de la cordillera occidental, sí, es una unidad hidrográfica. Pero solo el río Rímac, profesora, no. ¿Por qué? Porque el río Rímac tiene ríos que lo alimentan, son ríos secundarios. El río Santa Eulalia, el río Blanco, por ejemplo. Estos dos ríos forman parte de esta unidad hidrográfica. Quiere decir que la unidad hidrográfica es todo lo que estoy poniendo de puntito. ¿Ya? Esta es una unidad hidrográfica. Y esta unidad hidrográfica abarca y tiene su río principal, que vendría a ser el río Rímac. Esto es una unidad hidrográfica. Algunos por ahí dicen, profesora, ¿es lo mismo que cuenca hidrográfica? Sí, por eso decimos la cuenca del río Rímac, unidad hidrográfica del Rímac. Y cuando yo te hablo de unidad hidrográfica, no solamente te estoy hablando del río, estoy hablando de todo lo que conforma el Rímac, ¿no? Todo lo que conforma el Rímac con su divisoria de aguas y sus ríos secundarios, todo es la unidad hidrográfica, así como el río Chillón, así como el río Lurín, por ejemplo, ¿no? La unidad hidrográfica del Chillón, la unidad hidrográfica del Lurín y también la cuenca hidrográfica. Se habla de cuenca y los ríos secundarios, por ejemplo, en una cuenca sería la cuenca del Rímac y Santa Eulalia y el río Blanco serían subcuencas, ¿ya? Subcuencas. Si hay ríos más pequeños, microcuencas, ¿no? Así se van estableciendo. Más que nada, cuenca se utiliza para lo que es la extensión territorial, ¿no? Que abarca ese sistema fluvial en la zona y para administrar los recursos que hay en esa cuenca. ¿Ya? En ese sistema fluvial se utiliza eso, pero es el sinónimo que se maneja también. Entonces, unidad hidrográfica, ahí tenemos, fíjense el Rímac, el río Lurín, el río Chillón, ¿dónde desembocan? En el Pacífico. Entonces estamos hablando que tienen y drenan en un punto común. Si drenan en un punto común, entonces estamos asociando a lo que vendría a ser el conjunto de estos ríos, unidades hidrográficas, están drenando en punto común, hablamos de una vertiente del Pacífico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta sería la explicación, chicos, y acá sería, este es el gráfico oficial que les han puesto con respecto a este tema, donde ustedes pueden ver divisoria de aguas, cordillera, ¿no? La extensión de este sistema fluvial a lo que nosotros también generamos como unidad hidrográfica, ¿no? Y dentro de esta unidad hidrográfica hay ríos que alimentan al río también principal, a esta unidad hidrográfica, a los que se conoce como subcuenca o microcuenca también, ¿no? Entonces, de esa manera lo vamos a definir, ¿ya? Ahora, en el caso específicamente vamos a los ríos, ¿no? Es una corriente natural. Sabemos, hemos visto alguna vez un río, el recorrido de un río, espero que sí lo hayan visto, ¿no? Estuve en un salón donde me decían, profesora, no he visto nunca un río. Hoy, eso es preocupante, ¿no? Porque, uy, ¿qué pasó con la infancia, la adolescencia, ¿no? O sea, yo recién están saliendo de casa, la pandemia por ahí me dicen, pero no, yo creo que sí han visto un río. Un río
Las aguas, bueno, hay un canal donde discurren las aguas de este elemento natural, ¿no? Corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar en un lago o en un mar. ¿Qué significa otra similar? Significa que puede desembocar en un río. Un río puede desembocar en otro río, claro. Un río puede desembocar en un lago también, o en el mar también, ¿no? Tenemos ahí desde lo que es el nacimiento, los afluentes, el cauce, la desembocadura, por ejemplo, de este río, como les han puesto acá, la forma de desembocadura es de delta, ¿no? Que se abren bracitos como islotes, bueno, eso se conoce como delta, ¿ya? Lo vamos a tener en cuenta. Muy bien, entonces chicos, para poder subsanar todos estos términos y nociones básicas, les hice un gráfico, ¿ya? Que este gráfico lo he manejado por ahí, le he puesto más cosas. En una clase presencial lo dibujo rápido, pero no, pues acá ya no hay clase presencial. Mire, ¿dónde se originan las aguas de un río? O sea, ¿dónde nacen las aguas de un río? Profesor, en la cordillera, sí, pueden nacer también por otro río. Entonces, cuando a ti te preguntan dónde es el origen de las aguas de un río puede nacer de un lago, sí, puede nacer de un lago, por ejemplo, el río. Un río que tenga nacimiento en un lago en el Perú. A ver, es fácil, algunos lo deben saber, ¿ya? Un río que nace de un lago en el Perú y es bien conocido, ¿no? Está en el Titicaca. Si alguien lo sabe, buena hora lo pone, ¿ya? Un río que nacen sus aguas de un lago, por ejemplo. Es el primer recorrido que tiene, ¿no? Nadie, chicos, ¿no? Nadie, ahí lo vamos a ver entonces, ¿ya? Claro que hay ríos, hay un río conocido en el caso del Perú, en la hoya del Titicaca, el río Desaguadero, ¿ya? Muy bien, ahí, Angulo Núñez, el río Desaguadero. Un río puede nacer de un lago, sí, origen lacustre. Ahora, hay origen glaciar del hielo, de la nieve, niveo, pluvial a través de las lluvias también, o fluvial. Fluvial es cuando nace de otro río. Entonces, lacustre, glacial, niveo, pluvial, fluvial. Origen de los ríos de la vertiente del Amazonas, glacio, niveo, pluvial. O sea, tiene estos tres orígenes, sobre todo, más que nada, el origen de las aguas, ¿ya? Muy bien, segundo, rapidito, vamos a lo que es el curso de un río. ¿Qué cosa es el curso? Es la distancia entre la naciente, acá, entre la naciente y la desembocadura, ¿ya? Hacia la desembocadura. Entonces, esa distancia desde que nace el río hasta que desemboca se conoce como curso y se mide en kilómetros, ¿ya? Te puede venir una descripción en una pregunta donde te ponen la distancia de la naciente a la desembocadura del río es de 80 kilómetros. Entonces, ¿de qué te están hablando ahí? Te están hablando del curso del río, ¿ya? Desde la naciente a la desembocadura. Muy bien, entonces, eso es curso. Ahora, jóvenes, vamos a distinguir curso alto, ¿ya? Curso alto, curso medio, ¿ya? Curso medio y curso bajo, ¿ya? Curso alto, medio y bajo. Ahora, curso, ¿por qué hago esa distinción? Porque generalmente el curso alto es la naciente, es la pendiente inclinada. Cuando más inclinada está, en este caso, la naciente de este río, más erosivo, ¿no? Más erosivo en las zonas altas. Tanto así que su curso alto está formando en algunas regiones cañones, pongos, por ejemplo, ¿no? Por la caída, por la pendiente que tiene este río, en su curso alto o superior, ¿no? En el curso medio ya, pues, algunos dicen formación de valles, es mucho más lento las aguas. No te olvides que las zonas altas acarrea sedimentos, los ríos están transportando, aumenta en algunos casos el caudal también en su curso medio. Y en su curso bajo, ya cuando va a desembocar, ¿no? Ya está para su trayecto de desembocar, el río se vuelve más lento, acarrea más sedimentos, ¿no? Y en algunas regiones, como el caso del Amazonas, estos ríos en su curso bajo son navegables, ¿ya? Son navegables. Tú puedes navegar en un río cuando hay caudal, o sea, cuando tienen volumen de agua. Tú no vas a navegar en el río Rímac, profesora.
¿no? Profesora, ¿cómo vas a navegar en el río Rímac? No puedes, ¿ya? No, pues no hay mucho caudal, ¿no? A lo más que puedes hacer este deporte, ¿no? Donde te pones ahí a trazar y en este caso y aprovechando las aguas del río. Puedes hacer eso, sí, pero necesitas caudal para que sean navegables. ¿Por qué digo esto, jóvenes? Porque cuando hablamos del curso, si te dicen a ti, en el curso alto del río, ¿ya? En el curso alto del río se forman cañones, ¿no? Entonces, en el curso alto del río se forman cañones. ¿Eso es verdadero o falso? Si tú dices, profesora, el curso alto, caída, pendiente, el río es más erosivo, sí, eso es correcto, ¿ya? Ese es correcto. Ahora, en su curso bajo tienden a ser navegables, claro, porque en el curso bajo tiende a haber más, en este caso, caudal. ¿Qué pasa en este caso con el río Tumbes? Por ahí vi una letrita del río Tumbes. El río Tumbes es el único navegable de la vertiente del Pacífico y eso es correcto, ¿ya? Es un buen dato, perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? ¿Cuántos tipos de desembocadura tenemos? Tenemos dos tipos. Delta, que ya lo hemos explicado, ¿no? Por depositación, por agradación del mismo río. Y estuario es cuando se abre, cuando va a desembocar, se abre como un embudo, ¿ya? Así, se abre como un embudo el río en la desembocadura. Por ejemplo, la mayoría de los ríos en la vertiente del Pacífico tienden a desembocar en estuario, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama esa cavidad por donde discurren las aguas del río? ¿Cómo se llama esa cavidad? Estamos hablando del cauce, mira acá, por acá, ¿no? Acá cauce o lecho, también se le conoce, ¿ya? Cauce o lecho. No olvidemos, ¿no? El lecho del río, te están hablando del cauce, ¿ya? Ahora, acá te mencionan dos términos, afluente y efluente. Ojo con estos términos. ¿Qué cosa es afluente? Fíjense cuando un río secundario, alimenta las aguas de este río principal. Ese es afluente, ¿ya? ¿Qué cosa es efluente? Cuando este río descarga las aguas de este río principal y está formando un nuevo río. Un nuevo río está naciendo acá y estamos hablando del efluente. Está descargando, ¿no? Está sacando agua, ¿ya? A ver, con esto, chicos, afluente o efluente, ¿cuál de los dos es tributario? A ver, ¿cuál de los dos es tributario? Mira que me estoy tomando el tiempo para explicarle todas estas nociones básicas, chicos. ¿Ah? Muy bien, Fabricio. El afluente, ya no olvidemos, este es afluente o tributario. Profesora, ¿y el efluente? El efluente o emisario. ¿Ya? Efluente o emisario. No olvidemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, sabemos que existe lo que se conoce como el régimen de un río. Pueden haber dos, regular e irregular. ¿Cuándo es regular? Estamos hablando del régimen variación del caudal durante un año. O sea, ¿cómo varía su caudal dentro de un año? Profesor, ¿y qué es caudal? Volumen promedio de agua que el río transporta en metros cúbicos. Mira, hasta lo he escrito para que lo tengan, ¿ya? Y lo tienen también en este caso, ¿no? En su teoría, su cuadernillo, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? O sea, quiere decir que el volumen de las aguas del río tienden a variar, pero si se mantiene este promedio de volumen de agua durante el año, que son de los ríos amazónicos, por ejemplo, que siempre hay agua, siempre hay un promedio que se registra, estamos hablando de un régimen regular. Pero cuando vemos que el volumen así, el caudal, ¿no? Tiende a variar drásticamente. De pronto, pues hay una crecida tremenda en las aguas y de pronto desciende mucho las aguas. Eso es irregular. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, las aguas, en este caso, el caudal, el régimen es irregular. Es por eso, ya, es por eso, ante esta situación de que son irregulares, vamos a tener dos periodos importantes, porque va a variar drásticamente, ¿no? El volumen. Entonces, hay épocas donde vienen las lluvias, tenemos ahí la crecida,
La famosa crecida, ¿qué cosa es? Acá está, fíjense el cauce, ¿ya? Hablamos del ascenso máximo del volumen de las aguas de un río. Eso es crecida. Ahora, ¿qué cosa es lo contrario, no? Cuando desciende al máximo nivel el volumen de las aguas de un río. Estamos hablando de estiaje. Es como que al río Rímac lo vieras como un riachuelo, ¿no? Seco ahí, el cauce seco y en medio un riachuelo pasando, ¿no? Entonces estamos en época de estiaje, ¿ya? Entonces, manejando esos términos, chicos, por favor, cuando hablemos de vertientes hidrográficas, creo que ya hemos mencionado todo, y la confluencia es finalmente cuando dos ríos se unen para formar uno principal. Por ejemplo, la confluencia final para formar al Amazonas. ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué ríos finalmente en la zona de Nauta, en Loreto, Quitos, se están confluyen para formar al Amazonas? ¿Saben, chicos? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Qué ríos finalmente para generar la confluencia final de la formación del Amazonas? Son dos, ¿no? El río Marañón y Ucayali. Muy bien, ahí están con todos. Perfecto. Y también vamos a hablar del tipo de cuencas. Ya hay, ¿cuántos tipos de cuenca? 3. Exorreicas. Son aquellas cuyas aguas de este río, ¿a dónde van? Este río principal, desembocan fuera del continente. O sea, están hablando de dónde botan sus aguas finalmente estas cuencas, ¿no? Entonces, cuando lo hace fuera del continente, en el mar, estamos hablando de un tipo de cuenca exorreica, ¿ya? Esto es exorreica. El río Santa, el río Tumbes, el río Chira, etc. Ahora, ¿qué sucede cuando estos ríos desembocan dentro del continente? Dentro, ¿verdad? Entonces, ahí lo hacen exclusivamente en un lago. Estamos hablando de una cuenca endorreica, ¿ya? Endorreica, cuyas aguas van a drenar finalmente en el lago. Esto es endorreica. Y fíjense que llegan a secarse las aguas de un río. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta para nosotros decir este tipo de cuenca que es arreica, por ejemplo, son las cuencas cuyas aguas se pierden en el camino. Imagínate, ¿no? Quiere decir que en la naciente de este río hay agua, pero conforme va en el trayecto de su curso, ¿ya? El trayecto del curso es desembocar fuera del continente, pero no lo llega a hacer porque, ¿qué significan estas rayitas? Que el agua se seca, o sea, desaparece el agua, ya no hay más agua. Entonces, cuando eso pasa, ¿ya? Se pierden en el camino las aguas, eso quiere decir que es una, en este caso, cuenca arreica, ¿ya? Profesora, ¿se pueden sacar las aguas de un río? Sí, se infiltran algunas, ¿no? Tienden a infiltrarse en la parte interna, o también se evaporan, o por mucho uso de la población también, ¿no? En algunos casos. Chicos, hay una cuenca, hay otra cuenca, una cuenca más. ¿Ya? Profesora, ¿no eran 3? Bueno, si te viene en un examen, tú ya sabes pues a qué se refiere, ¿ya? Lo voy a poner nada más como un dato para ustedes. Dice, las criptorreicas, cuencas cuyas aguas avanzan por debajo del suelo. O sea, son aguas subterráneas. O sea, hay ríos subterráneos, sí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de aguas internas con recorrido, hablamos de cuencas criptorreicas, ¿ya? Para que lo tengan para ustedes, chicos. Bueno, ahora sí nos vamos a las vertientes hidrográficas. Tenemos que correr y les voy a dar las pautas para esta semana, en el caso de la semana número 6. Miren, vamos a ver de las 3 vertientes hidrográficas que ustedes tienen. Vertiente del Amazonas, vertiente del Pacífico, vertiente del Titicaca. 84 cuencas en el caso del Amazonas, es la más importante, la más extensa, que abarca mayor territorio también. La del Pacífico, 62 cuencas, en la zona, ahí lo tiene, en la parte amarilla, ¿ya? En la zona de la costa, ¿no? La vertiente del Titicaca, ¿no? Y en la zona sur meridional, la zona meridional oriental, ¿no? Compartiendo con Bolivia. Y en este caso, estas 3 vertientes aportan la presencia de agua dulce en nuestro territorio, ¿no? Y ahí nos coloca, pues, en el puesto 20, con uno de los países más ricos de aguas en el mundo también. Ahora, donde hay estos sistemas hidrográficos grandes,
el Nilo, bueno, ahí está Mississippi, bueno, estos países tienen esa condición, ¿no? Están ocupando estos puestos. ¿Qué tienes que estudiar? Profesor, ¿qué estudio de esta parte? Los ríos, me voy a estudiar todos los ríos. Mira, ha venido bastante, ya, ha venido mucho en lo que es preguntas de examen de la pre y espero lo tomen en cuenta y estudien así. Tienes que saberte las características generales de cada vertiente del Perú, del Amazonas, del Pacífico, del Titicaca. Y a partir de ahí te generan comparaciones de identifique los enunciados, verdadero o falso, te hacen una descripción de un río, a qué vertiente pertenece. Entonces, hay que saber las características generales de cada vertiente hidrográfica del Perú, ¿ya? ¿Qué debes saber del Amazonas, del Pacífico, del Titicaca? Hay que saber eso en primer lugar, ¿no? Si los de la vertiente del Pacífico, ¿cómo son? Son de curso corto, son torrentosos, son del régimen, ¿cómo? Irregular, regular, hay épocas de estiaje, no lo hay, ¿no? Entonces, ¿dónde nacen estos ríos? De la vertiente del Amazonas, ¿cómo son? Son curso corto, largos, son más largos, ¿no? Obvio, incluso navegables en algunos sectores, ¿no? Entonces, todas esas características tenemos que saberlo de cada vertiente y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y eso primero. Y segundo, jóvenes, al menos ustedes deben saber ubicar el nombre de un río a la vertiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme ustedes, ¿ah? Amazonas, Pacífico o Titicaca. Escríbenme en el chat. El río Mantaro, ¿a dónde lo asocias? ¿Vertiente del Amazonas, Pacífico o Titicaca? ¿Qué dices tú? A ver, el río Mantaro, ¿a dónde lo asocias? Muy bien, perfecto. Jeremy, Yamelini, ¿ya? Muy bien. ¿El Jequetepeque? Jequetepeque. A ver, te dicen Jequetepeque y tú, a tu cabecita que viene, rapidito. ¿Ya? Jequetepeque. Muy bien, Pacífico, perfecto. Y si te dicen Tambo, Tambo, ¿ya? A ver, a ver. Tambo, a ver, para aquellos que están estudiando. A ver, Tambo, acá los agarro, no creo. Tambo, Tambo. ¿Dónde pertenece el Tambo? Nadie me responde. ¿Nadie? El río Tambo. ¿No? Están buscando los datos. No, chicos, se equivocan, nomás, ¿ya? Por ahí Pacífico. Vamos a ver que hay dos tambos, chicos. Hay dos tambos. Hay dos ríos tambos. En el Perú hay dos ríos tambos importantes y nosotros queremos saber, los más importantes de la vertiente, ¿no? No, 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 no es Titicaca. No es Titicaca. No, no, no es Titicaca. ¿Ya? Tambo tenemos en el Pacífico y Tambo está en el Amazonas, o sea, en la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Entonces, eso es la vertiente hidrográfica. Tú manejas eso, ya estás con un tema solucionado en el caso de geografía. Y vamos a la primera que tiene que ver con la vertiente hidrográfica del Pacífico. Sabemos que son los ríos de la costa, sabemos, estamos hablando acá, por ejemplo, de 62 cuencas. Vamos a ver estas características generales. Vamos a ver acá, voy a poner esto antes de explicar. Sabemos que representa el 21,8 del territorio nacional y 2,18 del total de las aguas nacionales. O sea, es poca agua acá, ¿no? A pesar que hay muchos ríos, 62 cuencas, pero hay poca agua. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no? El origen de sus aguas, ahí tenemos, ¿no? Glacio niveo pluvial, ya sabemos qué significa eso. Naciente, la cordillera occidental. ¿Todos nacen en la cordillera occidental? No, chicos, acá le puse de rojito, ¿ya? Hay una excepción, tres ríos que nacen en los Andes ecuatorianos, Chira, Zarumilla y Tumbes, no olvides. Chira, Zarumilla y Tumbes nacen en los Andes ecuatorianos, pero desembocan en la zona peruana, ¿ya? La cuenca, la mayoría exorreicas, arreicas, cauce rocoso, o sea, no sé si has visto los ríos costeños, llevan piedras, ¿no? Piedras ahí que se sedimentan conforme están trayendo las aguas, los sedimentos, por eso estos cauces rocosos hay que sacarlo, ¿no? Antes que llegue el verano porque crecen las aguas y eso se puede, como crece también el cauce, ¿no? Se está sedimentando conforme pasa el tiempo, hay que sacar y limpiar el cauce, ¿no?
en antes que vengan las épocas de lluvia, porque esto significa que se puedan inundar, desbordar los ríos, ¿no? Eso es la famosa descolmatación. Pues son rocosos, tienden a generar este tipo de cauce los ríos de la vertiente del Pacífico. Curso corto, ya, recorrido andino, porque nacen en la cordillera occidental y costeño, y recorren la costa peruana, ¿no? Régimen irregular. No hay agua todo el año en los ríos costeños, varían, ¿ya? Caudal poco y escorrentía torrentosa según la pendiente. Cuando más caída, más torrentosa, más en este caso erosivo, ¿no? En ese sentido. Muy bien, chicos, entonces vamos a recordar. De esto, de estas características, ya hemos visto algunas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Fíjense, nacen en la cordillera, su mayoría, ¿ya? Exceptuando 3 ríos, Chira, Zarumilla, en este caso, y Tumbes, vamos a ver acá que estos ríos, por ejemplo, tienen curso corto, transversal, forman estos valles conocidos como conos deyectivos, por ejemplo, y en su curso alto, fíjense, están formando cañones y por la escorrentía de las aguas hay, en algunos casos, la construcción de centrales hidroeléctricas que se producen en la vertiente del Pacífico, la hay, ¿no? Tipo de cuenca, en su mayoría exorreica, hay arreicos, sí, el caso del río Ica, por ejemplo, que es una excepción. La forma de desembocadura de la mayoría de los ríos es estuario, exceptuando el río Tumbes, que es delta y el único navegable, ya que estos ríos no son navegables. Ahora, tenemos ahí de régimen irregular, quiere decir que hay época de crecidas y época de estiaje durante el año. Crecidas de diciembre a marzo, no olvidemos, ¿ya? Y estiaje de junio, julio, JJ, ¿no? Donde el nivel de las aguas desciende drásticamente. Y por ese motivo, ya que no hay poca agua en la zona de la vertiente del Pacífico. ¿Qué se ha hecho para solucionar sobre todo el problema? Se construyen obras hidráulicas, ¿ya? Represas, reservorios, transvases, por ejemplo, en esta zona de la vertiente del Pacífico. Esto fue pregunta de examen en algún momento. La pregunta decía, ¿no? Ahí un enunciado, decía lo siguiente: ¿por qué se construyen tantas obras hidráulicas y son necesarias en la costa peruana? Ese era, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay sobre todo la construcción de obras hidráulicas en la costa peruana? Y la respuesta, sabemos que necesitas presas, reservorios, almacenar el agua, presas para generar, en este caso, desarrollar agricultura, transvases para alimentar otros sistemas, en este caso de ríos, ¿no? Alimentar las aguas. ¿Para qué necesitas obras hidráulicas en la costa peruana? Y la respuesta estaba en que no hay agua. ¿Por qué? Porque los ríos de la costa, en su mayoría, son de régimen irregular. ¿Ya? Entonces ahí tienes una respuesta que puedes incluso sacar más de acá. ¿Ya? Entonces, con estos puntitos podemos generar preguntas de destreza cognitiva para lo que vendría a ser una evaluación. Muy bien, chicos, entonces pasamos ya no a las 62 ríos, sino a las principales. Pregunto, ¿qué tienen en común Zarumilla, Tumbes y Chira? A ver, ¿qué tienen en común Zarumilla, Tumbes y Chira? A ver, el río Zarumilla, el río Tumbes y el río Chira, ¿qué tienen en común? A ver, chicos, ¿qué tienen en común estos tres? Nacen en los Andes. Muy bien, Nayeli, perfecto, ¿ya? A recordarlo, no olvidarlo. Zarumilla, perfecto, ahí también me escriben los demás. Cristel, la última, ¿no? Angulo, Núñez, también. Nacen en el Ecuador, profesora. Muy bien. El río Zarumilla, no olvidemos, frontera entre Perú y Ecuador, desembocadura en la boca de Capones, y la mayoría de estos ríos está asociado a sistemas de obras hidráulicas, porque sabemos que no hay, ¿qué cosa? Aguas, son de régimen irregular en su mayoría y por lo tanto necesitamos aprovechar esas aguas cuando hay época de crecida, ¿no? Entonces es por eso que muchas de ellas se asocian a obras hidráulicas, ¿ya? El río Tumbes es el único navegable, desemboca en delta, hay un proyecto binacional fronterizo, estamos hablando de Puyango-Tumbes. Tenemos Chira, el de mayor crecida de la vertiente, segundo de mayor caudal.
Ojo con esto, la represa de Poechos, reservorio de San Lorenzo asociado al río Chira, ¿ya? Y tenemos ahí Chancay, producción de arroz. Bueno, se han construido canales artificiales del río Chancay, ¿no? Para lo que es en la zona del norte, centro y sur, Taimi, Lambayeque y Reque, ¿ya? Ahí a través también regulando las aguas del río Chancay, el reservorio de Tinajones. Jequetepeque, ¿dónde? En la zona de la Libertad, no nace en los Andes de Cajamarca, pero ahí tenemos el valle arrocero más importante, forma el valle arrocero más importante del Perú. Contradictorio, ¿no? Cuando necesitas sembrar arroz, necesitas más agua, pero no. Sembramos arroz ahí en Jequetepeque, el valle arrocero más importante, y ahí tenemos el reservorio de Gallito Ciego, y lo puedes observar cómo se reserva el agua, ¿no? Justamente para utilizarla de manera racional, ¿no? Y hay los canales finalmente que desembalsan esta agua. Ahí tenemos el río Santa, la segunda cuenca más extensa, la de mayor volumen de agua. ¿Te acuerdas del río Santa? Eso te lo hice, creo, cuando vimos Cordillera, ¿ya? El río Santa, miren, acá está la Cordillera Blanca. Frente a la Cordillera Blanca, ¿quién está? ¿Ya? Tenemos ahí la Cordillera Negra. Entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, ¿no? Muy bien, perfecto, ahí Fabricio, estás en todas, ¿ah? Entre la Blanca y la Negra, ¿quién nace? El río Santa, y finalmente el río Santa, ¿no? Está cortando la Cordillera Negra formando el Cañón del Pato. Justamente ahí tenemos la central hidroeléctrica del Pato, ¿no? También hay una central hidroeléctrica. ¿Y cómo se llama esta zona? Es un valle interandino, ¿no? El Callejón, a ver, el Callejón de Guaylas, ¿ya? El famoso Callejón de Guaylas. Oye, ¿tú te imaginas el río Santa que está en Ancash, llevar las aguas del río Santa a otro departamento? ¿Saben a dónde se lo llevan? A La Libertad, para irrigar las zonas de las pampas secas de Chau, Virú, Moche, en la zona de La Libertad. ¿Cómo se llama ese proyecto que extrae el agua del río Santa para trasladarlo a la zona de La Libertad? ¿No? Muy bien, Fabricio, también, proyecto de Chavimochic Chinecas, no olvidemos. Oye, increíble, esto es una obra de ingeniería increíble, ¿ah? Miren, miren, proyecto Chinecas, ¿no? Chavimochic Chinecas, hay dos, por eso el nombre en esta zona que se juntan finalmente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? El río Rímac dentro de la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Cuáles son sus afluentes? El río Santa, el río Blanco, ¿ya? La cuenca de mayor población. Profesora, ¿qué cosa es una transvase? Transvase es cuando se realiza para alimentar las aguas de un río. Generalmente se da a través de una laguna, ¿no? Ahí tenemos la transvase importante para alimentar las aguas del río Rímac, ya que no hay agua. Es la de Marca Pomacocha, ¿no? Imagínense que esta es la cordillera, ¿ya? La cordillera, y tenemos la zona central, en la zona de la cordillera occidental, y en el otro sector de la cordillera, ¿no? Tenemos un lago, justamente que es Marca Pomacocha. Entonces, ¿qué se hace? Acá está el río Rímac, ¿no? ¿Qué se hace? Se traslada estas aguas, hay una obra de ingeniería justamente para trasladar esto, estas aguas del lago de Marca Pomacocha al río Rímac, ¿no? Entonces, este traslado se conoce como trasvase, ¿ya? Es una trasvase. Entonces, justamente sirve las trasvases para alimentar las aguas en este caso, de un río, ¿no? La represa de Yuracmayo también asociado a este sector de la unidad hidrográfica del Rímac, ¿no? Y se han construido justamente en la zona del Valle del Rímac centrales hidroeléctricas. El día que te vayas a la carretera central, te vayas a Chosica, Chaclacayo, vas a ver, por ejemplo, la central hidroeléctrica Huampaní, más arriba está, en este caso, Moyopampa, ¿no? Tenemos ahí Huinco en este sector central del Perú, ¿ya? El río Ica sabemos que es arreico, ¿no? Nace en la meseta de Castrovirreina de condición arreica, y justamente para aprovechar la poca agua que tiene en su sector de su curso alto medio, ¿no? Se junta con otro río, el río Pampas, y forman el sistema conocido como Choclococha, ¿ya? Entonces al río Ica se trata de aprovechar el agua que viene, y finalmente ahí tienes el sistema de Choclococha que está sirviendo para obras, sobre todo para sistemas de desarrollo de agricultura en esta zona de Ica.
Y Ocoña, ya estamos en Arequipa, donde tenemos que forma el cañón de Cotahuasi, ¿no? Uno de máxima profundidad, fíjense, 3.535 metros, ¿no? Del sector de Ninancocha podemos encontrar. El Majes, ¿ya? Posee la mayor cuenca colectora, ¿no? Profesora, ¿qué cosa es cuenca colectora? El que colecta, es como que colectes. ¿Qué cosa es colectar? ¿No? Miren, algo así. Este es el Majes, y para que se forme el Majes ha habido varios ríos que han confluido, ¿no? Así. Por eso habla de la mayor cuenca colectora, ¿no? Es el que colecta más número de ríos, ¿no? Y ahí tenemos la represa de Condoroma, ¿ya? Tenemos también el río Chili, ¿ya? Tenemos el río Chili. Estamos en Arequipa. ¿Qué tienes que recorrer del río Chili? Pasa por la ciudad de Arequipa. Ahí tenemos la presa de Aguada Blanca. Y en la base del Misti, del volcán, se ha construido una central hidroeléctrica conocida como Charcani 5, no olvidemos. Acá está el tambo, profesora, lo que usted mencionó, sí. ¿Qué tienes que recordarle el tambo? Que nace en Puno, mira, desde Puno viene, ¿ah? Y desemboca en el Pacífico, cruzando por 3 regiones, ¿no? Ahí está, en este caso, Puno, se va a la zona, llega a Moquegua y desemboca finalmente por Arequipa, ¿no? Y tenemos ahí la presa de Pasto Grande. No olvidemos que es el mayor longitud de la vertiente, ¿ya? El que tiene mayor longitud de la vertiente. Uy, este se pintó solo. Y el Caplina es el más austral, porque el más meridional, porque está más al sur, en la zona de Tacna, y por lo tanto, jóvenes, dicen que en su sector andino todavía tiene agua, pero cuando llega al sector ya bajo, estamos hablando de la zona de Tacna, la ciudad, pues finalmente pues tiende a secarse, ¿no? Dicen el Caplina. Las represas Carumas y Paucarani, ¿ya? Tenemos asociados al río Caplina. Vámonos a la vertiente del Amazonas. Chicos, ¿qué es la vertiente del Amazonas? Una de las más importantes, abarca territorios, incluso está dentro de Sudamérica como una de las más extensas en el mundo. No solo tiene Perú, también Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil. ¿Ya? Origen de sus aguas, glacio, niveo, pluvial y lacustre. Esto sí, te recomiendo que lo recuerdes. ¿Cuáles son los nudos que tú recuerdas en la cordillera de los Andes? Nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. 2 nudos, ¿ya? Nudo de Pasco y nudo de, en este caso, Vilcanota. Ahora, nudo de Pasco se asocian, en la vertiente del Amazonas, se asocian a 3 ríos, porque del nudo de Pasco se da la naciente de estos 3 ríos. MMH, Marañón, Mantaro, Guayaga. Marañón, Mantaro, Guayaga. Entonces, son los 2 más principales que empiezan con M, pues, ¿no? La vertiente del Amazonas. ¿Ya? Marañón, Mantaro, Guayaga y de Vilcanota, ¿ya? El Urubamba, Valle Sagrado de los Incas. No olvidemos esto, chicos, ¿ya? Ahora, la cuenca. ¿Qué tipo de cuenca? Fíjense dónde desemboca finalmente el Amazonas, en el Océano Atlántico, por lo tanto es exorreica, ¿ya? Cauce rocoso arenoso. Profesora, ¿tienen rocas? Sí. Y arenoso también. Por eso los ríos amazónicos no son transparentes, cristalinos, ¿no? Pues estos ríos son amarronados, ¿no? Uno puede decir, profesora, ¿cómo me puedo bañar ahí? ¡Qué horror!, ¿no? No, pues báñate nomás, está más bien, está rico en minerales, vas a salir renovado, ¿ya? Obvio que te tienes que, pues es otro tipo de recorrido en su cauce y por eso que arrastra, ¿no? Recorrido andino amazónico, o sea, son ríos que nacen en la zona andina y recorren la Amazonía también. Régimen regular, ¿ya? Caudal abundante. Torrentosos en su curso superior tienden, en este caso, a formar pongos y en su curso medio inferior tienden a ser navegables, ¿ya? Tienden a ser navegables. Entonces, chicos, origen de sus aguas, glacio, niveo pluvial lacustre, ¿ya? Torrentosos, curso alto formando pongos. ¿Y esto dónde está? En la selva alta. Curso, en este caso largo, fíjense, tienden a ser navegables en su curso ya medio bajo. Ya medio bajo tienden a ser navegables. ¿Y dónde estamos si es su curso medio bajo? Estamos en la selva baja. Quiere decir que es la llanura amazónica donde están formando estos ríos caudalosos, los famosos meandros.
¿Ya? No olvidemos esto. Ahora, ¿cuáles son las unidades hidrográficas más importantes del Amazonas? Unidades hidrográficas. Miren que es una de las vertientes más importantes que alberga el mayor extensión en el territorio nacional, ¿no? 97,8 por ciento de las aguas nacionales están acá y 6 unidades importantes hidrográficas donde hay ríos detrás de ellos que van a colectarse así, que se juntan, que confluyen para formar finalmente el Gran Amazonas, ¿no? Por ejemplo, la intercuenca del Amazonas, esta intercuenca que en el Perú es chiquito el recorrido del Amazonas, donde es más largo su curso en la zona del Brasil. Entonces, ¿qué ríos son los que alimentan la intercuenca del Amazonas ya cuando es Amazonas en el Perú? El Nanay, el Napo, en este caso el Yarabí, por el Putumayo, ¿ya? Ahora, el caso del Madre de Dios, ¿por qué es una unidad hidrográfica importante, profesora? Pues está en el Perú, pero no está en el Amazonas. No, ya cerraron el Congreso. ¿Cómo que eso? A ver, escríbanme, ¿qué pasó? Yo dictando acá la vertiente hidrográfica del Amazonas y alguien escribiendo cerrando el Congreso. Páseme el dato, por favor. A ver. ¿Hace una hora? No creo. A ver. Han sobrepasado los votos para que puedan vacar a Pedro Castillo. ¿Lo han vacado? Sí, ya han sobrepasado los votos ya para que puedan vacarlo. Pero ya se dio la sesión del Pleno todavía. ¿Solamente han contado o ya sí? No sé, pero eso están diciendo y aparte que iba a haber ¿cómo se llama? Toque de queda de, de 10 a 4 de la mañana, creo. Oye, mensaje presidencial fue antes de la reunión. ¡Ah! Ha dado un mensaje el presidente. Uy, qué feo, ¿no? Sí, yo también digo lo mismo, pero Fabricio, sorpréndeme. Toque de queda. Golpe de Estado. Ay, no te pases. No, estamos mal. Y encima mi computadora se paró. A ver. Mm. Ya, chicos, nos concentramos para terminar y ver las noticias. Sí, mejora. A ver, ya. Terrible, ¿no? Ay, hace 30 minutos. Ay, no, voy a ver. Ay, con razón me están llamando. A ver, un ratito. A ver, un ratito, chicos, ya, porfa. Gracias. Hoy se paró el internet. ¿Cómo es esto?
A ver, chicos, ¿estamos ahí o ya nos fuimos? A ver, vamos a terminar nuestro tema. Yo sé que la coyuntura está de otra manera, pero tenemos que seguir, no hay de otra, ¿ya? Vamos a ya resumir la parte de hidrografía, ¿ya? Que yo sepa, hay un... Ya, a ver, miren, en el caso de ustedes no hay problema, porque ahorita se están suspendiendo las clases presenciales también en el centro pre, pero en el caso de ustedes no hay problema porque todo es virtual, ¿no? Mientras algo está pasando afuera, tenemos que seguir con las clases, ¿ya? Les voy a pedir que después vamos a comentar cualquier situación que se presente, pero en este momento les voy a pedir, por favor, como esto se está grabando, para que quede como una información para ustedes, ¿ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? La vertiente hidrográfica del Amazonas. Hablamos, por ejemplo, como les dije, que son unidades hidrográficas, las más importantes, el río Marañón, por ejemplo, que ahí dentro del río Marañón está afluentes importantes que hacen que se forme el río Marañón, el caso del Morona, Pastaza, Tigre, Santiago, Guayaga, el río Ucayali, que es una unidad hidrográfica propia peruana, que se han confluido varios ríos para formar el Ucayali, el caso de la Purímac, Mantaro, Tambo, Urubamba, y también ahí presentes el Yoruba y Purús. Todas estas unidades hidrográficas finalmente contribuyen para la formación del Gran Amazonas, ¿no? La formación de este Gran Amazonas. Por ejemplo, ahí el origen del Amazonas, no olvidemos, está en Arequipa, Nevado de Quehuilla, Cordillera de Chila, ¿ya? Mis disculpen, Y no está presentando pantalla. ¿no? Ay, ¿por qué no me dijeron? Ya, a ver, a ver, a ver. Le están escribiendo al chat. Hay que echarle la culpa a Castillo, pues. ¿Ya? Ahora vamos a echarle la culpa a Castillo. A ver, vamos a ver dónde está. No puede ser, no puede ser, ya. Entonces, lo único que hablé de las unidades hidrográficas era mencionar estas, que ya la vimos, ya. He pasado a esta PPT, donde vamos a ver, es que no volteé el chat que tengo, ya, por eso no leía, estaba leyendo otra cosa, perdón. Entonces, origen del río Amazonas. ¿Dónde está el Amazonas? Está en Arequipa, ¿no? Nevado de Quehuilla, Cordillera de Chila, provincia de Cayoma, región Arequipa, no olvidemos. ¿Dónde nace? Acá, en el Nevado de Quehuilla, Quebrada de Apacheta, nace con el nombre del río Lloqueta, Chayamayo, Hornillo, y que nace finalmente el río Apurímac, ¿ya? El río Apurímac. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Quién da origen? O sea, si yo quiero medir la longitud del río Amazonas, ¿ya? Por eso dicen que es el de mayor longitud en el mundo, le gana al Nilo. ¿De dónde parte? Parte de acá, del Nevado de Quehuilla. O sea, el que da origen al río Amazonas es el río Apurímac. Entonces hay que medir al Apurímac dónde nace para finalmente generar la confluencia en este caso, pues, ¿no? En el sector amazónico, ¿no? Y se forma, pues, la desembocadura en el Atlántico, ¿ya? Nevado de Mismi, ¿no? Algunos hablan nevado de Mismi, es el nevado de Quehuilla, ¿no? Que está en el sector mismo de la cordillera, en este caso de Chile, ¿ya? Ahora, fíjense, les hice este mapa, le voy a presentar lo más rápido posible. ¿Qué acabamos de ver? El Apurímac, ¿no? Entonces ahí empieza todo y ahí empieza la famosa confluencia, ¿ya? Apurímac, ahí está, se une con él Mantaro para formar el N con Perené para formar el río Tambo, Tambo con Urubamba para formar el Ucayali, Marañón con Ucayali y se nace el Amazonas, ¿ya? Entonces, Apurímac, Mantaro, N, Perené, Tambo, Urubamba y finalmente el Marañón y se forma el gran, en este caso, Amazonas. Chicos, ante esta situación vamos a ver, por ejemplo, no olvidemos estas confluencias, qué río también tiende a ser importante, los que está de celestito, no olvidar, por ejemplo, ríos que están aportando, porque el Amazonas se va hasta la zona de Brasil, ¿no? Madre de Dios, ¿por qué es importante esta cuenca? Porque en el sector de Brasil se conoce como Madeira y aporta también al Amazonas, pero esto ya en el sector de Brasil. Y tenemos, por ejemplo, estos ríos que son afluentes del Marañón, no olvidemos al Guayaga, que es uno de los principales, está el Morona, el Pastaza, el Tigre, que estos son parte de la confluencia del Marañón, de la unidad hidrográfica, ¿ya? Y el Nanay, el Napo, por ejemplo, y el Yavarí, que son afluentes del Amazonas en el sector peruano.
Y el Putumayo, que es límite de frontera entre Perú y Colombia, ¿no? Finalmente lo vamos a tener, por ejemplo, que aporta agua en el sector de Brasil también para el Amazonas, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta referencia de confluencia y nos vamos a la vertiente hidrográfica del Titicaca. Es poca el aporte de agua, sí, origen glacial, pluvial, ¿no? Ahí tenemos, si vemos el mapita acá, el Titicaca está flanqueado por dos cordilleras. Está la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica. Endorreica, cauce rocoso, ¿no? Curso corto, ¿ya? Recorrido andino, irregular, caudal poco. Profesora, ¿se asocia un poquito y se parece a lo que es la vertiente del Pacífico? Sí, ¿ya? Acuérdate de eso. Pero no olvidemos que es una cuenca endorreica, ¿ya? Bueno, en ese sentido está flanqueado por dos cordilleras. En el caso de la vertiente del Pacífico, no, pues la cordillera occidental nada más. Acá es Carabaya y volcánica. Y si queremos ver el mapa, finalmente, acá está Carabaya, acá está la cordillera volcánica, ¿ya? Flanqueando al lago Titicaca. Ahora, los ríos principales, acá está el Ramis, acá está el Coata, ¿ya? Tenemos al Ilave, tenemos al Huancané, tenemos al Suches y tenemos al Desaguadero, ¿ya? Entonces, el primero es la cuenca más extensa, que es el Ramis. Fíjense, acá todo esto es el Ramis, abarca toda esta extensión, ¿no? Tenemos al Coata, pasa por la ciudad de Juliaca, y así como el río Rímac abastece de agua potable a la población de Lima, el Coata lo hace con Juliaca, ¿ya? Tenemos ahí también ya el Ilave, segunda cuenca más extensa y de menor pluviosidad, ¿no? Justamente la primera, la más extensa es el Ramis, ¿ya? Y acá tenemos acá sobre todo el Ilave en la zona, en este caso, pues, finalmente de la zona meridional del lago. Huancané desemboca cerca del Ramis, en la zona norte del lago. Suches y Desaguadero. ¿Qué tienes que recordar de estos dos? Que los dos son límites de frontera entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Y Desaguadero es el único efluente, o sea, el que descarga agua del lago, nace del lago, finalmente sirve de límite de frontera también el Desaguadero, las aguas los lleva a Bolivia hasta el lago Popó, ¿ya? Desagua o se lo lleva al Popó, ¿no? Esto en Bolivia, ¿ya? Ay, me siento mal, no sé por qué. Qué feo, ¿no? Bueno, mar peruano, chicos, nos vamos al mar peruano. Bueno, nuestro mar, las dimensiones, las áreas, mencionado acá, sí, ya. Dime, escríbeme nomás, déjame la consulta, por favor. El ancho, 200 millas, tenemos 200 millas. Eh, navegables, sí, o sea, cuando son navegables, más que nada, cuando un río es navegable, se asocia al comercio, se asocia al transporte fluvial, ¿no? En este caso, hablamos del río Ucayali, que es uno de los más navegables en nuestro sector amazónico, ¿no? Y se utiliza como sistema de transporte, también, obvio que sí hay transporte, pues para el comercio, ¿no? ¿Ya? También, claro que sí. Correcto tu apreciación. Y eso lo vamos a ver también cuando vemos, pues, actividades económicas también. ¿No? Vamos a recordar un poco qué ríos son aquellos que nos ayudan a este sistema, ¿ya? Gracias. Vamos, dimensiones. Ancho, 200 millas, profundidad. Profesora, ¿por qué se menciona todo esto? ¿Saben por qué? Porque todo esto de las dimensiones del mar peruano corresponden, ¿ya? A la zona conocida como soberanía del Perú. O sea, parte de nuestra soberanía es reconocer nuestro territorio. ¿Qué comprende nuestro territorio? Mar, suelo y aire, ¿no? Pero dentro de este mar está la profundidad también, está también el área, ¿no? El ancho. Entonces, todo eso comprende nuestra soberanía, ¿no? Del mar de Grau. Ahora, las regiones, hay dos regiones, lo vimos en la semana 5, costa norte, costa central y costa sur, ¿no? Entonces, desde Boca de Capones hasta la península, en este caso de Illescas, costa septentrional, tenemos ahí hasta la costa meridional, hasta la península de Paracas y de Paracas a la frontera con Chile, Punto Concordia, tenemos la sector sur. La temperatura, ¿dónde es más frías las aguas? Hay que saber esto, ¿no? ¿Dónde son más frías las aguas del mar peruano? Hablamos en la zona sur,
El promedio es de 13 a 14, ¿no? Y en la zona centro 17 a 19 y hay más cálidas por las corrientes que recorren este sector también en la zona norte de 20 a 22, ¿no? Color de las aguas en el norte azul plomizo, en el centro sur es verdoso. Esto debido a la abundancia de fitoplancton, ¿no? En la zona sur sobre todo, ¿ya? Vamos acá. Las corrientes del mar peruano. Tenemos, profesora, no entiendo, ¿el mar peruano tiene subcorrientes? Es correcto, ¿ya? Quiere decir que nosotros vamos a ver, por ejemplo, ya cuando hablamos de estas corrientes, son estas dos que están de rojito y celeste. Estas dos forman parte y son lo que se conoce como la corriente peruana, la corriente de Humboldt, ¿no? Entonces hay dos subdivisiones. Una que se pega más a la costa, que es la corriente costera peruana, la de celeste, y otra que se aleja más al sector occidental, que es la corriente oceánica peruana, ¿no? Y de esa manera, jóvenes, distinguimos que estas dos tienden a generar, ¿qué cosa? Una es más profunda que la otra, y al ser más profunda, tiende a mover aguas también, ¿no? Y eso también lo hace la corriente costera de 200 metros de profundidad, que cuando recorre acá mueve las aguas y favorece lo que es el afloramiento de aguas, ¿no? Pero la mayor profundidad lo tiene la corriente oceánica peruana, ¿ya? ¿Qué trae la corriente peruana y qué favorece a este sector? Trae oxígeno, trae sal, o sea, la salinidad es alta, y trae, en este caso también, hay concentración de dióxido de carbono, ¿no? Que es importante también. Ahora, la corriente del Niño, ya estamos hablando de aguas cálidas, esto es en la zona norte y recorrido de norte a sur, entre diciembre y marzo, donde las temperaturas se elevan un poco más porque viene, ¿con quién viene la corriente del Niño? Con la contracorriente ecuatorial. Entonces, en la época, por eso el nombre, ¿no? El Niño, el mes de diciembre, donde empieza justamente a elevarse las temperaturas. Y se diferencia con las temperaturas, sobre todo, del sector centro-sur, ¿no? Por el recorrido de la corriente, en este caso peruana, ¿ya? Uy, acá dejé los gráficos. Miren, ¿qué cosa es el fenómeno de afloramiento? Jóvenes, les digo de frente, les digo de frente. Aquí, cuando te hagan una pregunta y te digan lo siguiente, ¿no? ¿Por qué las aguas del mar peruano son frías? Respuesta, te van a poner ahí de repente, y no creo que te pongan, la corriente peruana contribuye sí en cierto porcentaje, pero no es contundente. ¿Por qué las aguas del mar fríos? ¿Por qué tenemos aguas frías en este sector centro-sur? Respuesta, afloramiento de aguas. ¿Qué cosa es afloramiento? Afloramiento es el ascenso de las aguas frías a nivel de la superficie. O sea, estas aguas frías profundas van a ascender de forma vertical a nivel de la superficie. Ahora, cuando ascienden estas aguas, no solo ascienden las aguas frías, también ascienden nutrientes, nitratos, fosfatos, silicatos, que van a estar presentes en la superficie y que van a favorecer, ¿no? Van a favorecer que abunde una, en este caso, diversidad hidrobiológica, ¿no? En este sector, ¿no? Ahora, profesora, pero cuando suben los nutrientes en las aguas, los nutrientes van a bajar, pues, por la fuerza de gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. No bajan tan rápido estas aguas. ¿Por qué no bajan tan rápido estas aguas, estos nutrientes a la parte profunda? ¿Por qué? Porque estas aguas, ¿ya? Estas aguas están llenas de sal. Cuando tú tienes un agua muy salada, porque eso lo trae la corriente peruana, ¿qué genera? Que estas aguas sean viscosas, ¿no? Tiendan a generar viscosidad. Es como te vas a bañar a la playa, no sé si te has bañado en la playa en algún momento, sales como pegajoso, ¿no? Como así, como que estás como sucio y tienes que bañarte con agua dulce para limpiarte finalmente. Entonces, eso favorece que estos nutrientes estén flotando en la superficie cuando se produce este ascenso, este afloramiento en esta zona de la superficie marítima. De esa manera, gracias a esta viscosidad de las aguas, está flotando el fitoplancton. Abunda el fitoplancton, se produce la fotosíntesis, abunda el zooplancton y por consecuencia también se produce esta cadena trófica donde vamos a tener pues abundancia de recursos ictiológicos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el afloramiento? Mucho.
Donde hay afloramiento hay abundancia de recursos también, ¿no? Hay, por ejemplo, en la frente a Paita, Pimentel, Salaberry, tenemos Guarmey, Supe, Pisco, ¿no? Mollendo, por ejemplo, son zonas donde tenemos amplitud y formación de afloramiento, ¿ya? Muy bien, chicos, y acá ya terminando esta parte, vamos a ver, ojalá podamos también pasar a la parte de cívica. No quiero correr en cívica porque hay temas que sí te tengo que explicar. Los glaciales son importantes, profesora, ¿por qué vienen en hidrografía? Porque estamos hablando de hidroagua, pues, ¿no? Los tipos de agua, aguas sólidas, aguas líquidas, ¿no? Aguas subterráneas también en algunos casos, pero acá vamos a mencionar a los glaciales. Tenemos ahí que son espacios con extensas masas de hielo que se ubican en zonas cercanas a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Son importantes por su rol de almacenamiento y distribución de las aguas en los ecosistemas cuenca abajo, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que cuando se descongelan los glaciales son importantes para formar lagos, ríos en las cuencas, en este caso cuando se descongela, en las cuencas bajas, ¿no? Y de esa manera, pues, es importante la presencia de los glaciales. Lamentablemente, más del 50% de nuestros glaciales se han ido descongelando por el proceso de calentamiento hoy en día, ¿no? Las tres cordilleras más grandes, que mantienen el 75% del volumen de hielo almacenado, son donde está el Huascarán, ¿no? La cordillera Blanca, la cordillera de Vilcanota, ¿ya? Y la de Ampato en la zona de Arequipa, ¿ya? Entonces, ahí destacando la importancia de los glaciales. Y como último tema, chicos, el manejo de cuencas. ¿Qué cosa es manejar una cuenca? Cuando hablamos de manejo de cuencas, ¿ya? Estamos hablando de una forma de administrar un territorio, ¿ya? Y fomentando lo que es la integración social. Fíjense que una cuenca tiene como objetivo el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Imagínense ustedes la cuenca del Rímac. Acá hay un río, ¿no? En este gráfico hay un río, una naciente y una desembocadura. Entonces hablamos de una cuenca, una cierta extensión. Acá está la cordillera profesora divisoria de aguas. Correcto. Ahora, lo importante, cuando te dicen manejo de cuenca, te están hablando de cómo vas a administrar esta cuenca, este territorio, este espacio, todo este espacio. Entonces, ¿qué cosa vas a administrar? ¿Qué cosa vas a hacer buen manejo de cuenca? ¿Qué cosa hay ahí como recurso natural? Lo primero, hay agua, hay suelo y hay bosques. Entonces, suelo, bosques y agua. Entonces, ¿qué se está generando acá? ¿Ya? Que tú vas a cuidar el suelo, los bosques y agua. Ahora, no significa que no lo vas a usar. ¿Hay población asentada acá? Sí. Uso racional de los recursos naturales. En la cuenca, si tú cuidas el agua, no contaminas tanto el suelo si utilizas fertilizantes y desarrollas agricultura. Acá, ¿no? Lo que es restituyes, en este caso reforestas la zona, porque ustedes saben que cuando hay vegetación y en época de lluvias, cuando hay vegetación, no se produce mucho el deslizamiento de los suelos. La vegetación contiene la erosión. Entonces, todo eso estás haciendo que estás manejando tu cuenca adecuadamente. ¿Cuándo no harías un adecuado manejo de cuencas? Cuando no te importa el agua, lo contaminas, botas basura, ¿verdad? O utilizas la vegetación para quemar como fuente de combustible o comienzas a generar un uso irracional, ¿ya? Pero el manejo de cuencas está relacionado a planificar el desarrollo de una, en este caso, de la cuenca, tomar medidas de conservación de la cobertura vegetal y evitar la contaminación de las aguas. Todo lo que tenga que ver con adecuado uso de los recursos está relacionado con las cuencas. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? ¿Qué, profesora? Que en estas cuencas acontecen peligros, hay riesgos. Profesora, ¿cómo pueden haber riesgos? Claro, por ejemplo, ¿qué desastres naturales pueden acontecer acá? Inundaciones, lo primero, porque el río crece y a veces no limpias bien el cauce, crece, se desborda y pérdidas, ¿no? De viviendas, pérdidas de cultivos, te perjudica.
¿no? Huaicos en las zonas altas, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿estás expuesto a qué? Estás expuesto necesariamente, ¿ya? A riesgo. Hay un riesgo, siempre tenemos riesgo. ¿Qué cosa es riesgo? Es la probabilidad de la ocurrencia de un efecto adverso sobre el medio natural humano, dadas las condiciones de vulnerabilidad específicas. Cuando tú estableces un riesgo, por ejemplo, ahorita tú estás en tu habitación de repente o en tu sala y de pronto, justo en la puerta de salida de tu habitación o la principal, la puerta principal, pones una silla que pesa. Entonces tú pones una silla en una puerta de salida, ya estás generando ¿qué? Riesgo. Puede pasar un movimiento sísmico, alguien puede venir corriendo, alguien no ve la silla, se puede caer y genera que va a generar una vulnerabilidad. Entonces, ¿tú qué vas a hacer para que no pase eso? Profesora, voy a sacar la silla y finalmente, pues ahí voy a advertir que tengan cuidado, ¿no? Saco la silla, lo ordeno, lo pongo a otro lado para que no genere riesgo. Entonces, lo mismo vamos a hacer en una cuenca. Entonces, si sabemos que se inundan las zonas donde hay muchas lluvias por la crecida de los ríos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar mirando ahí que vengan las aguas de los ríos? No. Profesora, ¿qué hago? Te vas a anticipar al desastre. O sea, cualquier anticipación al desastre, ¿ya? Ha visto el presidente Castillo, ¿no? Emite su comunicado, ¿no? Cierra el Congreso, hace su comunicado, está anticipándose a lo que ya le viene. ¿Qué está haciendo? Gestión de riesgo. Qué bárbaro. Está haciendo gestión de riesgo. Entonces, te estás anticipando al desastre que va a venir, que sabes que va a acontecer, porque hay época de lluvias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tú vas a ¿qué? Limpiar el cauce de los ríos, vas a comenzar a poner muros de contención. ¿Qué estás haciendo? Previniendo el desastre. Eso se llama gestión de riesgo. Cuando te venga cualquier cosa que tenga que ver con prevención, anticipación de un desastre, estamos hablando de gestión de riesgo. Ordenamiento del territorio, definición de zonas no habitables, reubicación de vivienda. ¿Qué haces con todo esto? Estás previniendo un desastre. Eso es gestión de riesgo, ¿no? Estabilizando laderas, construcción de presas reguladoras, limpieza de colmatación de los ríos. Estás anticipándote al desastre. Parece que esto parece la clase que escuchó el presidente, ¿no? Se anticipó a su desastre, una cosa así, ¿no? Y emitió su comunicado. Gestión de riesgo. Bueno, chicos, ¡ay, qué terrible nuestra situación! Este es un gráfico que se maneja en el caso de manejo de cuenca y gestión de riesgo, ¿ya? Donde vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace uso adecuado de los recursos de manera ¿no? racional. Fíjense, hay embalsamiento de las presas altoandinas, estás canalizando el agua de manera adecuada, estás utilizando zonas seguras, hay reforestación, eso es manejo de cuenca, defensas ribereñas, eso es gestión de riesgo, ¿no? Estás descolmatando el río para que esté limpio el cauce, no haya muchas piedras, estás generando gestión de riesgo, ¿no? Entonces acá conjuga tanto manejo de cuenca como gestión de riesgo. Chicos, hasta acá sería la clase de geografía. Les dejo las claves nada más porque vamos a ir a la parte de educación cívica. Esta situación nos ha quitado un poco de minutos. Para mí 5 minutos es todo un tema, ¿no? Y por la situación sobre todo en la cual manejamos el curso, ¿no? Esta semana sí es muy amplia, ¿ya? Acá están las claves. Voy a dejar entonces de compartir para ya descartar y nos vamos a educación cívica, por favor. Y miren lo que es el tema de educación de cívica. Hay que ver, acá está. ¿Se ve, chicos, por favor? Díganme si. Oye, todo se está complicando. Se está complicando. Hoy, qué noticias. Ay, ay. Todos me dicen dónde estoy. Ay, Ay, ¿cómo estás? Ay, no, no, no. Ay, ya, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Ya. Ya, se ve entonces. Listo. Vamos a ver. Chicos, el tema que nos toca ahora, ya, es el tema de la semana número 6, en el caso de geografía, convivencia democrática, cultura de paz, lo que no tenemos en el Perú,
Problemas de convivencia en el Perú, que sí hay un montón. El caso de la discriminación, corrupción y delincuencia. Lo que tenemos que entender primero, jóvenes, que nosotros somos seres sociales. Y al ser seres sociales necesitamos del uno, del otro. ¿Por qué? No podemos vivir de manera ermitaña, pues abandonados en la punta del Huascarán y no saber nada del mundo. Alguien me puede decir, profesora, yo quiero vivir en la punta del Huascarán y no saber nada de nadie, profesora, ¿no? Sí, estás en tu derecho, pero llevas un libro, llevas tu teléfono de internet, con internet, llevas tus separatas, lo que sea, pero te vas a estudiar solo ahí a la punta del Huascarán, pero chicos, al final te estás conectando con la sociedad, quieras o no. Al ver redes sociales te estás conectando con la sociedad. Somos seres sociales, necesitamos del otro. Pero sabemos que dentro de la sociedad somos diferentes. Miren, acá, mira, las personas son distintas. Ahora, comprender a las personas es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Más que uno mismo no se comprende a uno mismo, imagínense comprender a los demás. Estar dando pena en nuestro nivel político. Sí, te doy la razón, Fabricio, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues para la única forma de generar una convivencia democrática, convivir, es como que imagínense en su casa, ustedes tienen reglas, normas de conducta. Ustedes conviven con sus padres, con sus hermanos, sus abuelitos, sus familiares, incluso en la comunidad, con los vecinos, etcétera, ¿no? ¿Qué significa? Pues que para llegar a esta convivencia armoniosa, donde cultivamos valores, respetamos los derechos, hay justicia, igualdad, ¿no? Pues necesitamos de las normas. Sin las normas no se puede, ¿no? Si no seguimos normas y hacemos lo que nos da la gana, finalmente no tenemos una convivencia. Es por eso que algunos no respetan las normas y se generan problemas de convivencia. Por ejemplo, están las normas morales, las sociales y las jurídicas. Las normas morales son de cada persona, son intrapersonales, ¿no? Estas que te juzga tu conciencia finalmente, ¿no? Tu conciencia a ti las normas morales te dicen que tú no puedes agarrar algo que no es tuyo. Te han enseñado valores desde muy niño y te han dicho que algo que no es tuyo no lo agarras, ¿no? El día que lo agarres, así sin que nadie se dé cuenta, te sientes mal. Bueno, y si como dicen algunos, no tienen ni valores, no les importa, pero en algún momento aflora la conciencia, ¿no? El remordimiento, la culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa. Entonces, cada uno ya sabe lo que hace, ¿no? Profesora, he copiado en el examen, me siento mal y tengo el primer puesto. Tú sabrás lo que haces, pero finalmente nadie se enterará, está bien, pero está tu norma moral que te va a regir a ti, tu conciencia, y te va a decir, tú eres, ¿no? ¿Por qué lo has hecho, no? Toda la vida te lo va a sacar. Bueno, hay que tener la conciencia tranquila. Las sociales nacen en la sociedad. Estas normas sociales la establece la misma sociedad, ¿no? Buenos días, chicos. El saludo una norma social, ¿no? El pedir permiso, una norma social, ¿no? El eructar, por ejemplo, cuando tú eructas, no lo vas a hacer delante de la mesa. Nuestras normas sociales, por ejemplo, occidentales, en el caso peruano, es que a ti tú tienes que voltear la cara, irte a otro lado a eructar y seguir comiendo, que es un proceso humano, fisiológico, normal. Pero cuando tú te vas a otra sociedad, las normas sociales en otra sociedad son distintas. En estos países árabes, cuando te invitan a comer, tú tienes que eructar fuerte delante de ellos para decir que la comida está rica, ¿no? Fíjense cómo las normas sociales son distintas de cada sociedad. ¿Ah? Profesora, no puedes. Pues ahí estaría, imagínense, ¿no? Entonces, imagínate que acá con el eructo nomás tu mamá ya te está mirando feo. Pero en otras sociedades el eructo significa gracias, me gustó tu comida, estaba muy rico. Ahora, cuando más grande el eructo y estruendoso es, quiere decir que te ha gustado la comida, ¿no? O sea, es así, ¿ya? Y las jurídicas, estas sí, lo establecen a través de las leyes. Y si no las cumples, sí se sancionan. Las dos primeras no se sancionan. Bueno, las sociales no son sancionables, solo la sociedad te condena, ¿no? Te señala, te publica en las redes sociales ahora hoy en día. Pero las jurídicas sí son obligatorias. Estas sí, en este caso son obligatorias que de esta manera, pues si no la cumples hay sanción de por medio, ¿no? Entonces, chicos, acá vamos a hablar lo que vendría a ser más que nada la convivencia democrática sustentada en una cultura de paz, la capacidad y la disposición de escuchar y aceptar a los demás respetando sus diferencias.
¿ya? Sin que los derechos de las personas avancen sobre los derechos de los demás. O sea, tú no eres importante, claro, ¿no? Pero no pasando sobre los demás. La convivencia democrática, en este caso, ¿ya? Las normas son pautas de comportamiento. Imagínate que si no hubieran normas en tu casa, ¿no? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías? ¿No? Pero no es así. Nos regimos de normas y eso nos fomenta a un crecimiento también dentro de la sociedad, de la familia, ¿no? Entonces, ahí están los valores que vamos a distinguir, por ejemplo, la igualdad. Todos tenemos el mismo derecho, no porque tú tengas más plata o porque tengas otro estatus social, eres mejor que el otro. No, no, no. El respeto, ¿ya? Tenemos ahí el reconocimiento del valor que uno tiene de sí mismo, el pluralismo, la actitud de reconocimiento que somos diversos y a pesar de eso llegar a un consenso, la tolerancia, que es la capacidad de escuchar y aceptar las diferencias, qué tan difícil es tolerar, ¿no? Buscar este valor y generar una tolerancia para nosotros mismos. La libertad es la capacidad de pensar y decidir lo que uno cree conveniente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tan importante, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa es cultura de paz, jóvenes? Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de vida basados en respeto a la vida, fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Resumen, ¿qué cosa es cultura de paz? Cultura de paz es cuando todo elemento, comportamiento, tradiciones, actitudes fomenten lo que es respeto a la vida. ¿Y qué rechazan? La violencia, ¿ya? Entonces, para que haya un desarrollo pleno de la cultura de paz, esto es sustentado sobre todo en la declaración del programa sobre la acción de una cultura de paz en las Naciones Unidas, y Estados Unidos fue el primero en proclamar cultura de paz en el mundo, luego del atentado del 11 de septiembre, imagínense. Entonces dicen que para que haya cultura de paz, tiene que haber democracia, respeto a los derechos humanos, eliminación de todo tipo de discriminación, ¿no? Racial, xenofóbico, odio a los, en este caso, rechazo a los extranjeros, promoción del desarrollo económico. Dicen que cuando hay promoción, desarrollo económico, hay poco efecto de que pueda generarse, más que nada, protestas, ¿no? Descontentos de la población, porque cuando hay desarrollo económico tienes acceso a cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Y erradicación de la pobreza, ¿no? Y tratar de solucionar las controversias y no ir a golpes, a enfrentamientos, ¿no? A través del diálogo. Y esto nos falta en nuestro país, diálogo. Llegamos a situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Te voy a vacar, te voy a cerrar el Congreso, ¿no? Uy, cuando lleguemos al Congreso, ahí tenemos que hablar, chicos. Cuando hablemos del tema del Congreso, el Poder Ejecutivo, ahí tenemos que hablar, ¿ya? Oh, profesora, sí, ahí está, nos falta eso, cultura de convivencia de paz, parece que no han llevado la clase, o no han leído siquiera en este tema, pero bueno. Estos son los problemas de la convivencia en el Perú: discriminación, corrupción, delincuencia. ¿Cuál de estos tres es peor? Los tres. Pero la lacra que está corroyendo nuestra sociedad, lamentablemente, es la corrupción. A ver, futuros profesionales de este país, chicos, chicas, espero que nunca ingresen a San Marcos, nunca lleguen a esto, ¿ah? ¿Ya? Eso sí, si tú eres corrupto, ¿ya? Di que has estudiado en otra universidad al menos, pero no digas pues que has estudiado en San Marcos. Un sanmarquino no debe formarse de esa manera, ¿no? Y forjar una sociedad como la nuestra, que lamentablemente, cuando queremos, profesora, antes esto era tocado así de manera somera, ¿no? Hoy en día tenemos que hablar hasta de tipos de corrupción. Y todo eso lo tienes que estudiar para un proceso de evaluación para ingresar a San Marcos, ¿ya? Entonces, cuidado, futuros profesionales de este país, que nadie te señale, en ningún momento se te atreva a decir que tú eres un corrupto o corrupta. Pena privativa de la libertad, tu título, que mira cuánto te cuesta ingresar, tu título por la pura, ningún organismo del Estado te va a contratar, vas a trabajar de manera particular nada más, pero hay pena privativa de la libertad. Espero que no lleguemos a estas situaciones, ¿ya?
Un país corrupto, jóvenes, no propicia el desarrollo económico, social, económico. No hay estabilidad. Y nos falta eso, erradicar eso. La corrupción debe ser sancionada drásticamente, no con 6, 8 años de pena privativa. Para mí debe ser igual que un robo, cualquier delito, pero mucho más grave sobre todo, ¿no? San Marquitos no, pues, ¿ya? Profesora, que son $15.000, profesora. ¿Que eso vale tu dignidad? ¿Eso vale tu título? $15.000, así tan baratito te cotizas. Para mí no tiene precio, ¿ya? No tiene precio. La tranquilidad y la responsabilidad, tu conciencia tranquila no tiene precio. Que nadie te diga nunca que cuando tú llegues a una jefatura, seas un director, ¿no? Una autoridad respetable, que digan que, oye, ese llegó, este es corrupto. Jamás. Siempre por tus capacidades. Y eso a través de los valores, chicos. Bueno, tenía que decirlo, tenía que desfogarme. Vamos, la discriminación, ¿ya? Segregar, diferenciar a las personas por cualquier motivo, sin justificación, ¿ya? Sin justificación. La Defensoría del Pueblo dice lo siguiente, miren, para que se proceda a un acto discriminatorio deben tenerse 3 condiciones. Trato diferenciado de la persona, que sea injustificado, que base un motivo prohibido por el color del piel, sexo, idioma, religión, discapacidad. Uno sabe cuando lo están discriminando, ¿eh? Cuando te segregan, cuando llegas a un lugar y no te atienden. ¿Por qué? Porque llevas vestido una ropa, la ropa no es de marca o no tienes un estereotipo, en este caso físico, que haga que te atiendan como, ¿no? Como a los demás delante de ti lo están haciendo. Entonces, si tú ya estás viendo estos elementos, hay que denunciar. Profesora, la discriminación, sí, la denunciamos, porque si no denunciamos, esto prosigue, ¿no? Y que se produzca la anulación, menoscabo del reconocimiento del ejercicio del derecho. Es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo terminamos esto de la discriminación? Con la denuncia, ¿ya? Muy bien, Verónica, me parece muy bien tu actuar, pero no olvides que cada vez que uno quiera generar una denuncia, el respeto siempre, pero con voz contundente, ¿no? Y simplemente ejerciendo tu derecho a no ser discriminado, ¿ya? Siempre. Nunca permitan que lo discriminen por ningún sentido. En ese sentido, chicos, en este caso, nunca. No, pues nada, ¿no? Ya quisiéramos decir tantas cosas, pero no. El respeto ante todo, que vea que tú eres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Que lo vas a hacer. Tipos de discriminación: social, étnico, laboral, ¿ya? En este caso, religioso, ideológico, de nacionalidad, de discapacidad, orientación sexual. Eh, bueno, hoy en día en el Perú, esto de la discriminación étnica, ¿no? Yo no entiendo en el Perú cómo podemos discriminarlo. Esto siempre lo he cuestionado, incluso en la universidad ha generado un debate donde un país donde somos plurimulticulturales, somos distintos en colores de piel, de origen étnico, somos pero diversos. No somos como los alemanes, los rusos, de origen ario, ¿no? Germánico, eslavo. No, somos diversos, diversos. Tú vas a ver en este país, este es el único país donde vas a ver un chinito, así los ojos rasgados y crespo. Así lo vas a ver. Y es natural, ¿ya? Entonces, yo no entiendo cómo un país, conociendo su origen, o no conoces tu origen o tu historia, te discrimina. Ah, ese cholo, ese serrano, dice, ¿no? Esas expresiones despectivas que hemos ya adherido a nuestro quehacer cotidiano como algo natural, ¿ya? Entonces, un país como el nuestro que diga, y por ahí escuchaba, no, profesora, mis ojos son verdes porque soy, en este caso, de origen mediterráneo, profesora. Ah, qué bueno, le digo, mis ojos, mire, profesora, mi cabello es rubio. Está bonito tu cabello, ¿ya? Pero eres peruana, pues. Eres peruana, has nacido acá, eres la mezcla de todo. Pues tendrás un externo así que te diferencia, así como todos nosotros, pero somos peruanos, al final, ¿no? Y también la orientación sexual. Ojo, esto está cayendo mucho en, ¿no? Profesora, en este caso, hay un nuevo grupo que se está formando, pero no, nada que ver. Acá, mira, tú puedes formar, tu orientación sexual puede ser de cualquier forma, ¿ya? Tú puedes tener esa libertad de hacerlo. Nadie tiene por qué discriminarte.
¿no? Segregarte por esa situación, ¿ya? Nadie, absolutamente nadie. Y respeten, ¿ah? Y respeten, chicos, en esa situación. Ella, ¿no? Hay que respetar, pues lo tomamos como Bremen, lo él, ella. No, no hay que respetar todo, ¿ya? Pero no generar esa forma de situación de discriminación. Vamos a la corrupción, nuestra lacra de la sociedad. El mal uso del poder público, incumplimiento de principios de buen gobierno, tiene como propósito obtener ventajas, beneficios indebidos para quien actúa para terceros, en perjuicio de bienestar general, ¿ya? En este caso, miren, para que haya corrupción tiene que haber un corrupto y un corruptor. Para que haya corrupción tiene que haber una autoridad o un funcionario del Estado. Ojo, ¿ya? Autoridad o funcionario del Estado, ¿ya? Y si no, pues entre nosotros mismos no, pues chicos, tiene que haber porque están agarrando indebidamente, están beneficiándose con situaciones de organismos, de dinero, ¿no? Procedente del Estado. Entonces, eso tiene que ser sancionable. Factores para que tú seas corrupto, para que haya corrupción, la ambición, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social, desconocimiento de lo legal e ilegal, la baja autoestima, la impunidad, la falta de transparencia. ¿Qué afecta? Al gobierno, las instituciones en el Estado, ¿no? Y los derechos de las personas, de todas maneras, ¿ya? Bueno, tanto creció la corrupción que tenemos que estudiar, como les digo, chicos, tipos de corrupción. Acá va la primera, ¿ya? Es el famoso, ¿no? La famosa coima, ¿no? La famosa coima, el cohecho o soborno. Tanto sí que tienes que estudiar el pasivo y el activo, ¿no? Y a ver, yo los complico a mis alumnos y le digo, mira todo lo que tienes que aprender, ¿no? Todo esto también te sirve a ti para no caer, pues también, ¿no? Entonces, miren, cohecho o soborno, pasivo o activo. Pasivo, acá te lo puse en negrito, cuando una persona que incurre en este delito es el funcionario o servidor público que acepta o recibe o solicita condiciones su actuar a entrega o promesa de donativo o ventaja por parte de un ciudadano. O sea, ¿ya? El funcionario te dice, ya pues chicos, ¿cuánto hay, no? Ustedes dirán, ¿no? Él te está ofreciendo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que este funcionario está generando para qué, te está ofreciendo para darte una ventaja, ¿no? ¿A través de qué? A través de una coima. Ustedes dirán, pues, la Navidad, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Yo puedo ayudarlos. Claro que sí. Mira, yo estoy ofreciendo, yo soy el funcionario, yo ofrezco. Por si acaso, chicos, esto es una simulación nada más, yo soy incorruptible, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este funcionario está ofreciendo, ¿y qué está solicitando? Una coima, pues, algo que le des, una coima. Entonces, cuando el funcionario ofrece, eso se conoce como cohecho pasivo. Ahora, pero si tú ofreces, tú como ciudadano, tú quieres tener un beneficio, ¿no? Y estás corrompiendo al funcionario, como que tú me vengas a mí y me digas, profesora, profesora la fija, pues profesora, ¿sabes qué, profesora? Yo tengo una canasta, profesora, tengo 100 panetones que le voy a dar, profesora. Entonces, tú me estás ofreciendo, eso se conoce como activo, ¿ya? Eso es activo. El que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor donativo, promesa, ventaja o beneficio. Eso es activo a través de una coima. Lo digo así fuerte, disculpen mi voz, que no puedo con la situación que está pasando. ¿Ya? Un vinito, Verónica. Ay, no, pues ya estamos entendiéndonos de repente, ¿no? Así, profesora, ¿se entendió, chicos? ¿Ya? Acá está, creo, claro. No te olvides, acá hay un ejemplo más. Miren, un ciudadano entrega al inspector. Este ciudadano en este caso, está diciendo, oye, ya pues mira, 50 solcitos para tu gaseosa, toma, ¿no? Y así me libro de la papeleta, ¿no? Tú dirás. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cohecho activo. Él está corrompiendo. Y si él acepta, está recibiendo, ¿no? Ahí se pone el pasivo, ahí se da las dos cosas, ¿ya? No caiga, dice, ¿no? Vinito, ¿cuántos vinitos, no?
Ah, profesora, ajá. Tú me estás ofreciendo, entonces eso es cohecho, el vinito que me estás ofreciendo, eso es cohecho activo, porque viene de ti. ¿Ah? Bueno, chicos, vamos al siguiente. Vamos a rápido que nos pase la hora. Peculado, dice otro tipo de corrupción. Cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero que viene que haya calzado con... Miren, peculado es cuando un funcionario o servidor público, ¿ya? Se apropia de un dinero o bien que se le ha encargado por su cargo. Peculado es cuando tú, ministro, tienes a tu cargo, te han dado el Estado para ti, porque eso lo pagan todos los peruanos, un chofer y un auto para que te movilices, para que llegues temprano pues, a tu trabajo. Y de pronto tú al chofer le dices, oye, lleva a mis hijos al colegio, mi esposa va a ir a comprar a Saga Falabella, ¿no? Y de pronto el chofer está sirviendo más a la esposa, a los hijos que a ti. Eso es peculado, eso no puedes hacer, no puedes agarrar ni bienes ni dinero para del Estado. Profesora, pero voy a agarrar esta cantidad, 5.000 soles, profesora, voy a agarrar, y lo voy a destinar para poner la inicial de mi departamento, profesor. Peculado, no puedes agarrar la gasolina, el carro, los bienes, el dinero, no puedes agarrar para otros actos para beneficiarte a ti, a tu familia, a tus amigos, no puedes hacer, eso es peculado, ¿ya? Eso es peculado. Una tesorera de la empresa estatal, ¿no? Agarra de la caja chica para realizar consumos de restaurantes y compras en establecimientos comerciales de su familia. Peculado. Eso es peculado. Está agarrando dinero, ¿ya? Que ella está administrando, que finalmente lo va a usar para su familia. Eso es peculado. Colusión. Te doy el ejemplo. Yo soy una representante del Ministerio de Salud. Me han encargado de comprar pastillas para dolor de cabeza. ¿Y qué hago yo? Convoco a licitación. El nombre lo tengo yo, Ministerio de Salud. Y de pronto vienen varias químicas a ofrecerme precios. Y de pronto una de estas químicas me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo pastillas que cuestan 10 céntimos, pero dile al Estado que está un sol, ¿ya? Tú hazme ganar la licitación y de esa manera te doy tus $50.000. ¿Qué te parece? ¿Y yo qué hago? Digo, sí, ¿ya? Entonces, yo como funcionaria del Estado, que tengo la responsabilidad de comprar pastillas, he hecho un acuerdo con esta química que me ha roto la mano, me ha dado mi platita, ¿no? Y le he hecho creer al Estado que estas pastillas cuestan un sol. Y de esa manera estoy desfalcando, me estoy coludiendo con esta química para desfalcar al Estado. Eso se llama colusión. No sé si han escuchado del caso Obredech. Obredech ha roto la mano a todos los funcionarios, donde todos estos funcionarios han hecho que Obredech gane obras, gane la licitación de construcción de puentes, carreteras en todo el Perú. ¿Y para qué? Oye, qué raro, ¿no? Obredech ganaba todas las licitaciones acá, en todos los gobiernos. Y de pronto comenzó a construir, pues, ¿no? Carreteras, puentes, ¿no? Y se descubre que Obredech había roto la mano a todos estos funcionarios del Estado, dándoles dinero, incluso están involucrados presidentes de la República. Colusión, todo en contra del Estado. Tú coludes en contra del Estado, casi se maneja fuerte suma de dinero, no tu coimita de 50 soles, pues. Tienes tráfico de influencia, ¿ya? En este caso, fíjense ahí, dice, un ciudadano que está incurso en un proceso penal por causal de lesiones graves a una persona al incurrir y estrellar su vehículo en estado de ebriedad, recibe el ofrecimiento de un fiscal, ¿ya? Amigo del juez, para interceder por él en la sentencia, ¿no? A cambio de una suma de dinero. Eso es tráfico de influencias, ¿ya? O sea, ahí por alguien se te presenta y te dice, ¿no? En este caso, por ejemplo, te dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes. Si tienes plata, lo podemos solucionar. Yo tengo un conocido ahí que te puede ayudar, ¿no? Te puedo ayudar ¿no? Y mi amiga es la rectora y todo, y tú ingresas, ¿ah? Tráfico de influencias, cuidado, ¿ya? Y al menos esto es un delito, ojo, ¿ya? Entonces, cuando hay un dinero de por medio, ahí también se genera eso. Cuidado, cuidado.
no, profesora, pero me ha dicho que voy a ingresar al trabajo, pero dicen que tengo un conocido adentro y voy a pagarle 5.000 soles para yo salir en la lista de que sí, sí soy recibida y aceptada en ese trabajo. Tráfico de influencias. Malversación de fondos. Te digo el ejemplo. Yo me ha llegado un presupuesto para comprar mascarillas, no, vacunas. Y ese presupuesto dice, esta plata es para el compro de vacunas. ¿Y qué hago yo? No lo utilizo para comprar vacunas, sino mascarillas y alcohol. Eso es malversar fondos. Utilizar un presupuesto que tiene un destino para la compra de algo y comprar otra cosa. Eso es malversar fondos, ¿ya? Entonces, eso significa, ¿ya? Eso significa, jóvenes, que cuando hay un presupuesto destinado para algo, tiene que ser para eso. Y no puedes utilizar para otra situación de compra. No se incurre en lo que es, no se presume ya desde ahí que tú has comprado otra cosa para agarrarte el resto del dinero, ¿no? Malversación de fondos. Y cobro indebido, sabemos, el nombre mismo lo dice, cuando un funcionario o servidor público, abusado de su cargo, exige hacer, pagar o entregar contribuciones, sueldos o remuneraciones con debidos en cantidad que excede a la tarifa legal, ¿no? Cobro indebido, por ejemplo, ¿no? Alguien un funcionario o servidor público abusando de su cargo, me dice, mira, por mí has entrado a trabajar, ¿ah? Por mí has entrado a trabajar, bueno, te corresponde, pues al menos el primer pago me vas a dar un porcentaje de tu sueldo, ¿no? No tienen por qué hacerlo, ¿no? Uno ha entrado por su propia responsabilidad, ¿no? ¿No? Los de la municipalidad, ¿qué pasa con la municipalidad? Sentencian al ex gobernador de Ancash, César Álvarez, por malversación de fondos, ¿no? Este destinó el presupuesto, agarró la plata como quiere, lo gastó en lo otras, en este caso. Claro, ahí está, pues, solo que no denuncian también, ¿ya? Solo que no denuncian a veces, lamentablemente. Sí, cuando hay eso de cobro indebido, eso, cuando no corresponde a una tarifa legal, cuando no hay una resolución, una, eh, una norma que exija esos cobros, bueno, ya estamos hablando de cobro indebido, ¿no? Y más aún cuando son funcionarios municipales, ¿no? ¿No? Claro. Delincuencia, delitos cometidos por una persona o grupos organizados contra la ley, merecedores de castigo por la sociedad, ¿ya? Estamos hablando, en este caso, castigos por la sociedad. Bueno, acá, chicos, ya para terminar, porque ya el tiempo nos está ganando, ¿ya? Vamos a ver ahí, por ejemplo, factores de la delincuencia, habla la disfunción familiar, la exclusión social, se menciona también la ausencia de valores, ¿no? El desempleo, deserción escolar, por ejemplo, desigualdades económicas que se presentan, ¿ya? Y tipos de delitos contra la vida, la salud y el cuerpo, homicidio, aborto, lesiones. El aborto está penado, profesor, sí está penado, cuidado con esto. Abandono de personas en peligro, contra la libertad, violación, violación a la intimidad, al domicilio, también son delitos, contra la dignidad, trata de personas, explotación, ¿ya? Contra los derechos intelectuales, los derechos contra autor, conexos, la propiedad industrial, delitos tributarios, contrabando, defraudación fiscal, elaboración, comercio clandestino, productos, etcétera. Tipos de delitos contra la tranquilidad pública, contra la paz, delitos contra la paz pública, ¿no? Uy, cuando hay protestas, pues, ¿no? Justamente cuando estos que han roto el ambiente público, han destrozado, ¿no? Han utilizado elementos contundentes, ¿no? Que han dañado a las personas o al hacer público, pues ahí se les tipifica con este delito, ¿no? Contra el patrimonio, hurto, extorsión, robo, ¿ya? Que se presenta. Por ejemplo, el hurto y el robo son distintos, ¿no? Tú has dicho esto de acá, ¿no? Hurto es cuando te roban el celular en el micro y no te has dado cuenta, por ejemplo, ¿no? No ha habido violencia. Entonces, igual, llegas a la comisaría y dices, me habían robado mi celular, claro. Y ahí te van a poner como hurto, ¿no? Porque te robaron, y te preguntan cómo fue, ¿no? Entonces eso fue hurto. Ahora, robo sí es con violencia, ¿no? En ese lado. Delitos ambientales, contaminación,
Por ejemplo, contra la seguridad vial, la velocidad excesiva, contra la familia, matrimonio ilegal, delitos contra el Estado civil, atentados contra la patria potestad, contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación. Fe pública, fíjense que hay una pregunta de esto, en los ejercicios es falsificación de documentos, ¿ya? Falsificación de documentos, constancias, documentos, ¿no? Contra el honor, calumnia, injuria, difamación, eso es lo que está de moda hoy en día, ¿no? Hay una conductora, creo que fue sentenciada por el Poder Judicial. Bueno, la diferencia, la injuria son insultos, insultos mediante palabras, gestos que ofenden, ¿ya? Y van a ultrajar a la persona, afectando su autoestima personal, por ejemplo, ¿no? Y esto, en este caso, por ejemplo, a una mujer que le digan que eres una de la vida alegre, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, esto es injuria, ¿no? Entonces, simplemente son los insultos que te dan, ¿no? Que te dicen. Ahora, la calumnia es la falsa atribución que te van a decir de un delito. Por ejemplo, ese corrupto, y ese ladrón, ese violador. Entonces, nadie te puede hacer eso, menos en este caso, pues, en el hacer público, ¿no? Ahí está afectando tu honor, sobre todo, porque más aún te están atribuyendo un delito que tú no has cometido. Bueno, eso es una calumnia, ¿no? Oye, es una calumnia, ¿cómo vas a decir que yo soy un corrupto? Me tienes que demostrar eso, si no te demando, ¿no? Por ahí pasa eso, ¿no? Y la difamación sí es fuerte, porque es injuria y calumnia, ¿ya? La difamación se realiza, en este caso a través de la prensa, a través de las redes sociales, ¿no? Y conjuntamente te hablan, pues, de un delito que has cometido, te atribuyen, en este caso, adjetivos, ¿no? Y la difamación sí, 3 años de pena privativa, y la calumnia e injuria, si hay sentencia, o sea, si te encuentran culpable, solamente son servicios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos, contra el patrimonio cultural también, ya es un delito, por eso extranjeros que vengan a romper nuestro patrimonio ya saben lo que les espera, así que lean las leyes. Contra los poderes del Estado, el orden constitucional, rebelión, sedición y motín, ya esto sí es condenable incluso en la misma Constitución. Y contra el Estado y la defensa nacional, ¿no? Todo lo que tenga que ver contra la seguridad nacional. Hoy en día están poniendo toque de queda. ¿Por qué? ¿Por qué ponen toque de queda? Porque quieren proteger la seguridad de la población. Chicos, que espero que la próxima semana esté mejor la cosa, ¿ya? Nos estamos viendo, ahí tienen las claves, ¿ya? Ahí tienen las claves de esta semana. Nos estamos viendo la próxima semana, que bueno, que me despido con ustedes y que Dios nos ayude. Nos vemos la próxima semana. A cuidarse mucho, chicos, ¿ya? Mejor no salgan a las calles por el momento. Cualquier cosa puede pasar. Tranquilos nomás. A ver las noticias, sobre todo. Nos vemos. Chao. Buenas tardes.